Ya nos encontramos con la doctora Malena Pineda. Ella es jefa del programa de defensa y promoción de las personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo y hoy está con nosotros para conversar un poco sobre la situación de la educación para personas con discapacidad, cuánto estamos avanzando, cuáles son digamos, las observaciones que viene haciendo hasta este momento la Defensoría del Pueblo con respecto a este tema. Doctora, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, es un gusto. Mire, nosotros hemos realizado 2 supervisiones defensoriales a nivel nacional. La primera fue en el año 2007 para ver cómo estaba la política pública en materia de educación inclusiva para niños y niñas con discapacidad. ¿Cuáles eran los avances y limitaciones que el Estado peruano tenía respecto al cumplimiento de los derechos de estas personas? Ahí encontramos en el año 2007, con el informe 127, que a pesar de que el diseño de la política de educación inclusiva para este sector tan olvidado de personas con discapacidad, estudiantes con discapacidad, tenía un diseño bueno, con estándares muy cercanos a los lineamientos que dan los tratados internacionales de derechos humanos. Cuando esto se ponía en práctica, lamentablemente encontramos que la implementación no se estaba dando correctamente, adecuadamente. ¿Por qué? Porque para hacer la educación inclusiva se necesitan profesores debidamente capacitados, y estamos hablando de profesores de educación básica regular, que es donde se da la inclusión educativa de estos estudiantes. Entonces, una capacitación docente permanente, constante, no tenía apoyo de los servicios para la atención a las necesidades educativas especiales, que son los llamados SANES. Eran muy pocos los SANES que se habían constituido, y además estos no se daban abasto para la población con discapacidad, que estaba diversificada en una serie de instituciones educativas regulares. Materiales educativos adaptados es lo que tienen que tener las escuelas, adaptados a las necesidades de los estudiantes. Tienen que hacer los profesores adaptaciones regulares con los ajustes razonables, que es un término específico que utiliza la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para poder satisfacer las diferentes necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad según la discapacidad que ellos tienen. ¿Esto es en la currícula? Eso es, no solamente es una sola currícula, sino que se va adaptando para, en el transcurso de los años, de acuerdo a la discapacidad que el estudiante tiene, para tener logros de aprendizaje, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo, esto tiene relación con el informe psicopedagógico que cada estudiante tiene que tener, para que de acuerdo a eso se vaya haciendo las adaptaciones curriculares en las diversas materias. ¿Por qué? Porque un estudiante con discapacidad física, estamos hablando de un universo de estudiantes con discapacidad física, la parálisis cerebral, el que tiene parálisis cerebral no va a necesitar lo mismo que el que tiene un chico que está en silla de ruedas, o un chico que tiene otra discapacidad física, ¿no? Lo que necesitan los chicos con autismo, y sabemos que el espectro autista es muy amplio, no es lo mismo. Si el chico se ubica en el espectro autista más severo, no es lo mismo que si se ubica en el de más alto funcionamiento, que son los estudiantes con Asperger, que son estudiantes que requieren ajustes razonables muy sencillos, porque el problema que tienen es, al tener un pensamiento diferente al nuestro, al tener una mente distinta, al ser muy literales, ellos tienen problemas de socialización. Entonces, no es lo mismo que un estudiante que tiene una discapacidad mental asociada, por ejemplo, a un retardo mental leve o moderado. Entonces, estamos hablando de una población que es tan heterogénea, que requiere de una evaluación que deben tener una evaluación para conocer qué tipo de discapacidad tienen.
Luego, cuando ingresan al colegio, un informe psicopedagógico elaborado por un equipo multidisciplinario que se constituye en los SANES. Si el chico no entra al colegio regular sin ese informe psicopedagógico, pues el director está obligado a llamar a los SANES, a advertir que tiene un estudiante con discapacidad, a hacer una evaluación y que el SANE acompañe a los profesores regulares para hacer las adaptaciones, ¿no? El SANE no va a hacer las adaptaciones, sino que les enseña a los profesores cómo hacer las adaptaciones y los va monitoreando, los va ayudando. Luego, lo otro que encontramos fue que lamentablemente la infraestructura de las instituciones educativas en general no es accesible para la demanda de los estudiantes con discapacidad física o con discapacidad visual, por ejemplo. Tenemos muchos casos de estudiantes cuyas aulas son ubicadas en un segundo o tercer piso, estando en silla de ruedas o siendo ciegos. Entonces todos los días o los profesores o un auxiliar ayuda junto con los mismos estudiantes a subirlo a su salón de segundo o tercer piso, cuando las aulas de estos estudiantes cada año tienen que estar en el primer piso. Entonces ahí lo que tiene que haber es una reorganización del todo el sistema educativo, con todos los ajustes razonables que sean necesarios para brindar una educación inclusiva de calidad y que el estudiante tenga logros de aprendizaje, ¿no? Lamentablemente nosotros encontramos toda esa problemática en el año 2007. Eso es en un primer informe, ¿no? En un primer informe, y ya había salido la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que sale en el año 2006, pero el Perú la ratifica a fines del 2007 y bueno, se pone en vigencia en mayo del 2008. Entonces, como Defensoría del Pueblo también considerábamos que era importante que las autoridades del Ministerio de Educación difundieran más la política de educación inclusiva, trabajaran fuertemente en todo lo que es la capacitación docente, a los ayudar a hacer la diversificación curricular, pudiera poner en práctica un plan piloto de educación inclusiva que se iba a desarrollar en 4 regiones del país para poder monitorear en esas 4 regiones cómo se iba a dar la educación inclusiva en determinados colegios inclusivos que fueran verdaderamente inclusivos, donde hubieran profesores debidamente capacitados, donde estuvieran los informes psicopedagógicos completos, la diversificación curricular, fueran accesibles los locales, el material también fuera accesible, en fin, todas estas cosas. Lamentablemente tenemos entendido, el Ministerio de Educación nos respondió que nunca le dieron el presupuesto. Al no tener un programa piloto de ese tipo, entonces se diversificó la inclusión a todos los colegios regulares. Y eso significó un mayor esfuerzo, porque ya el año 2011 la Defensoría dijo, estaba muy preocupada porque los padres de familia, incluso los niños con discapacidad, llegaban a nuestras 38 oficinas muy preocupados porque no podían acceder a las escuelas, ¿no? Un impedimento en la matrícula, o se accedían a la matrícula, luego eran discriminados, ¿no? O también a mitad de año o a fines de año llamaban a los padres y les decían, el próximo año su hijo ya no puede estar en este colegio, y los padres comenzaban con un viacrucis de en noviembre, ¿qué colegio yo busco? Y además, ¿por qué es que me dicen que no puede estar? Cuando este colegio tiene que cumplir con lo señalado por el Ministerio de Educación. Y eso sucedía tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, porque el ámbito privado también nos señalaba, nosotros damos un servicio privado y no tenemos por qué cumplir con esta política. Y eso no es así, porque son políticas nacionales
estamos hablando del derecho a la educación, que es un derecho fundamental y que tiene una doble dimensión. Es un derecho fundamental y es un servicio. Y el servicio dado por los particulares es gracias a una concesión que el Estado les da, pero para que respeten el derecho a la educación y para que también se reorganicen para hacer todos los ajustes necesarios para poder responder a la demanda o a las necesidades educativas de la población con discapacidad. Con mayor razón cuando es un sistema educativo privado que tiene un costo. Claro. En cambio, en el ámbito privado es muy dramático porque los padres de familia, muchos padres de familia, a ellos, cuando finalmente encuentran un colegio privado que acepta, ¿no?, donde matriculan a su hijo, y luego surgen problemas por la falta de capacitación docente para atender a este estudiante, les piden que contraten un servicio, un SANE privado, que cuesta igual o más que la pensión que ellos pagan al colegio. En algunos casos, la violación al derecho es tal, porque estamos hablando de un servicio que no es idóneo, ¿no? Y que por tanto ahí hay una calidad educativa que no se está ofertando como debería ser. En algunos casos la cuestión es tan dramática que incluso les piden que el estudiante, por ejemplo, vaya con un profesor al lado, ¿no?, con un asistente al lado o con un enfermero al lado. Y entonces va el estudiante con su enfermero y se sientan en el salón de clases y durante el año los dos reciben clases. Y el enfermero es el que tiene que encargarse de muchas cosas. Y no sé por qué un enfermero. Los estudiantes no necesitan un enfermero. Y toda la población con discapacidad en general, cuando ven afectado su derecho a la educación, eso origina una discriminación. Y eso es algo que lo sufren tanto los estudiantes cuyos padres tienen dinero, como aquellos que no tienen esos recursos. Ahí se iguala la discriminación. Doctora, disculpe, con respecto a esto que me decía del Ministerio de Educación, cuando se argumenta que no hay presupuesto para aplicar un programa piloto en 4 regiones que me decía, que no se lo dio el MES, ¿no? Claro, pero sin embargo, para aplicar una política de inclusión a nivel nacional, me dijo que al final se dio así. Claro. Entonces, pues, me imagino que se necesitaría mucho más presupuesto, pero sin embargo igual se hizo. Claro. Miren, cuando una política pública debería nacer no solamente con los documentos, los instrumentos de gestión escritos tan bonitos, o sea, no solamente se trata de una ley que diga los estudiantes con discapacidad pasan a las aulas regulares por toda esta discriminación, invisibilización que han venido sufriendo en 2 sistemas educativos paralelos que no han dado los resultados que deberían ser, y por el respeto a los derechos de esos estudiantes. O sea, no solamente esto debe estar en los documentos de gestión, en los papeles, sino en todos los documentos de gestión que tienen que ver con los proyectos educativos regionales, que tienen que ver con los planes anuales de trabajo de los PAC, de cada institución educativa, con los PEI, con los proyectos educativos institucionales. Todos ellos tienen que tener un enfoque inclusivo para atender a esa población altamente vulnerable e invisibilizada. Cuando nosotros hemos revisado los PEIs y los PAC, hemos encontrado que su enfoque o no tienen enfoque inclusivo o su enfoque es mínimo, que realmente se nota que no tiene incorporado lo que es la inclusión, lo que va a ser las necesidades de esta población. No saben de la política, no la entienden, y entonces ¿qué calidad, qué tipo de educación están dando? ¿Qué calidad de la educación están dando? Y cuando vemos a los estudiantes, resulta que los estudiantes no tienen logros educativos como debería ser. Por ese motivo es que nosotros hicimos una segunda supervisión el año pasado, 2011, ¿no? ¿Y por qué? Porque
Era importante también señalar que a la par de todos estos documentos de gestión, la inclusión tiene que venir con un presupuesto, ¿no? Con recursos. O sea, no se puede considerar que la educación de las estudiantes con discapacidad irroga un gasto. No es un gasto, es una inversión. Porque una de las cosas que se combate es, primero, que se tiene que brindar iguales oportunidades a todos los estudiantes. Y tenemos un 87% de estudiantes con discapacidad, o mejor dicho, niños y niñas en edad escolar con discapacidad que están fuera del sistema educativo. Entonces, esa brecha tan grande requiere de una política pública, que no solamente esté en papeles, sino también que esté en presupuesto, en inversión, para que estos estudiantes puedan entrar a los colegios, satisfacer su derecho a la educación, tener logros de aprendizajes y pasar al nivel secundario. Luego del nivel secundario, pasar a un instituto o a una universidad que también tiene que cumplir con la política de educación inclusiva, y luego poder encontrar una ocupación, un trabajo, o sea, poder tener las mismas oportunidades que tenemos todas las personas, porque la población con discapacidad es una población tan desatendida e invisibilizada, que es una población que cruza mucho la variable discapacidad con la de pobreza. Si no tiene acceso a la educación, si no tiene acceso a la salud, si no tiene acceso a ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades que el resto de la población, es una población que cada vez es más pobre. Y enfrentar la discapacidad por parte de los familiares o de los padres es muy, pero muy costosa. Entonces, ahí hay una deuda muy grande por parte del Estado respecto a esta población. Ahora, justo conversábamos con el presidente de CONADIS, ¿no? Y él era bastante optimista con respecto a lo que se viene y con lo que se ha venido dando este último año, ¿no? Entonces yo le pregunto a usted cómo estamos justamente en estos dos aspectos, ¿no? En documentos de gestión a nivel local, regional, nacional, y en cuestiones de presupuesto. Él me hablaba del presupuesto por resultado que ha sido aprobado en el tema de educación también. Mire, qué bueno que haya sido aprobado el presupuesto por resultados, porque esa fue una de las principales recomendaciones que ante este problema tan dramático de la falta de avances en esta política, nosotros encontramos y pusimos en evidencia en el informe 155 presentado a las autoridades educativas y a la sociedad en general en diciembre del año pasado. Una de las recomendaciones fue a la ministra de Educación que la Dirección de Educación Básica Regular tuviera un presupuesto por resultado, que tuviera un enfoque de inclusión para poder subsanar toda esta problemática. Pero tengo entendido que el presupuesto por resultados que se ha elaborado es de la Dirección de Educación Básica Especial, que nosotros aplaudimos, que es bueno, porque no es que todos los estudiantes con discapacidad pasan al sistema educativo regular. Pasan aquellos que tienen discapacidad física, los que tienen una discapacidad mental leve o moderada, y el resto de estudiantes con discapacidad severa o multidiscapacidad se quedan todavía, por ahora, en el sistema educativo especial, pero por ahora, porque uno nunca sabe en relación a los apoyos que el Estado les pueda brindar, cuánto ellos pueden progresar y luego en un futuro muy próximo también estar incluidos en el sistema educativo regular. Entonces, ¿quién hace la inclusión? La inclusión no se da en el sistema educativo especial, se da en la educación básica regular. Y la educación básica regular es la que debe transversalizar el enfoque de inclusión. Debe tener un plan piloto, debe tener un presupuesto por resultados que no se ha dado, que tenemos entendido, de acuerdo a las reuniones que teníamos en el Ministerio de Educación, y justo cuando presentaron en una de esas reuniones que iban a tener un presupuesto por resultados, era un presupuesto de la DIGEVE, de la Dirección de Educación Básica Especial.
En ese sentido, lo que no se quiere y no es lo más óptimo es que se sigan permaneciendo estos problemas, porque la educación básica especial conoce la problemática. Los profesores de educación básica especial tienen una riqueza muy grande para poder satisfacer estas necesidades educativas especiales de estos estudiantes. Saben trabajar en la diversidad, porque ellos han sido formados para eso. Pero los profesores de educación básica regular no son formados en inclusión educativa, desde los institutos o las facultades en las universidades. La Defensoría del Pueblo ha recomendado en ese sentido a la Asamblea Nacional de Rectores que de manera coordinada con el Ministerio de Educación disponga que en la currícula de las facultades o escuelas universitarias se le ponga con énfasis a las facultades de educación, de psicología, de trabajo social, medicina, arquitectura también, que considere el enfoque inclusivo y la educación inclusiva en sus planes de estudio, porque esos profesionales que salen de esas facultades y que van a atender a la población con discapacidad, ya sea en el ámbito de la salud o en el ámbito educativo, y en el ámbito educativo entran también los profesionales de psicología, tienen que estar preparados para reconocer que esa es una población con discapacidad, qué tipo de discapacidad tiene, qué necesidades tiene, y poder enfrentar todo este problema, ¿no? Pero la recomendación primera que se le hizo a la ministra de Educación era para que priorizara encargando a la Dirección de Educación Básica Regular implementar de manera transversal esta política de educación inclusiva para que se puedan revertir las dificultades existentes en la atención a los estudiantes con discapacidad. Si eso no pasa, entonces vamos a seguir teniendo una brecha. No se trata de que los estudiantes con discapacidad ingresen a los colegios regulares, pero no aprendan, no tengan logros educativos o no puedan construir sus proyectos de vida futura como cualquiera de los estudiantes, ¿no? Regulares. La educación inclusiva sí tiene dos aspectos muy importantes. Uno es lo rico que es la inclusión en el ámbito social. Y ahí sí se han dado pasos, porque hay una apertura por parte de los profesores, por parte de los directores, que además saben que hay una obligación de por medio y que ya no pueden estar negando o discriminando a los estudiantes. Pero lo que ellos demandan, lo que requieren, lo que nos hacen conocer y que con sinceridad nos dicen, nosotros no estamos preparados para la inclusión, porque no hemos recibido capacitación. Las capacitaciones que ha venido dando el Ministerio de Educación, sobre todo ha estado en los CEBES, en los colegios especiales. No nos han capacitado a nosotros. Entonces nosotros hemos ido autocapacitándonos con nuestros propios recursos, poco a poco, y en muchos casos hemos encontrado que ellos mismos elaboran el material adaptado. O sea, con sus propios recursos, ¿no? Y bueno, todos estos problemas finalmente terminan vulnerando el derecho a la educación de los estudiantes, porque el sistema los recibe, pero es el mismo sistema el que los expulsa en cualquier momento. Y encontrar un colegio inclusivo en el ámbito público o en el ámbito privado que sea verdaderamente inclusivo es un trabajo arduo. Algunos hay. Lo que sería ideal, y se lo hemos reiterado al Ministerio de Educación, que sería bueno que en su página web los padres de familia pudieran, al acceder a la página web, tener una relación de instituciones educativas especiales, así como regulares, del ámbito público y privado, donde la educación inclusiva se viene dando correctamente, o sea, está debidamente implementada, y en cada región del país.
si tenemos esa relación, aunque sea en pocos colegios, pero eso nos va a permitir a todos, sobre todo al Ministerio de Educación, monitorear cuáles son los avances y qué limitaciones tienen. En cambio, monitorear a nivel nacional, sin tener una unidad de estadística que tenga incorporado también este enfoque y que monitoree cuántos estudiantes con qué tipos de discapacidad, dónde están ubicados y qué necesidades educativas tienen. Hacer todo esto es difícil, ¿no? Doctora, realmente nos ha abierto un poco el panorama en este tema, pero yo quisiera terminar preguntándole por la situación de la nueva ley de personas con discapacidad que está en el Congreso esperando promulgación y con observaciones de parte del Ejecutivo. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a este tema? Mire, la Defensoría hace un par de años, apoyó a las organizaciones con discapacidad y a las organizaciones civiles que elaboraron esta propuesta de una nueva legislación que reemplazara a la actual Ley General de la Persona con Discapacidad, porque encontramos que era una ley que se ajustaba a los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que además reflejaba un paradigma o un modelo distinto de ver a las personas con discapacidad, ya no asistencialista, ya no médico, sino un modelo social y de derechos, ¿no? Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido elaborada y creada a instancias de las mismas personas con discapacidad. Son ellas quienes saben qué es lo que han venido sufriendo, qué es lo que necesitan, y son ellas las que tienen que estar incorporadas en todas las actividades de creación, de implementación de programas, políticas o servicios públicos. Entonces ahí se les reconoce la capacidad jurídica y la capacidad en todos los ámbitos que tienen las personas con discapacidad. Y se reconoce también que hay una obligación por parte del Estado de respetar sus derechos, de brindarles todas las oportunidades en el mismo plano que el resto de personas, de acabar con la discriminación. La Convención tiene unos determinados principios que los incorpora también la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad, que son los de inclusión, de igualdad, no discriminación, ajustes razonables y, en fin, una serie de derechos como el de la accesibilidad. Entonces es una ley con bastantes artículos, pero muy rica, muy completa, que se adecua al marco de la Convención de los Derechos Fundamentales, y que sería muy bueno que el Estado pudiera aprobarla, porque eso querría decir que está cumpliendo con el tratado internacional y que está abriendo a todos los sectores la obligación de crear una serie de programas, planes y servicios para esta población tan olvidada, tanto en el ámbito de la salud, como el ámbito educativo, como el ámbito de la vivienda, en fin, en todos los ámbitos donde ellos han estado relegados. La Defensoría del Pueblo ha apoyado esta iniciativa, le ha hecho ver también en la importancia, lo bueno que sería que el Perú tuviera una ley de esa categoría, de ese nivel tan rico, que eso sería muy bueno para la población con discapacidad, para la sociedad en general. Y se lo hizo ver al presidente de la República. Nosotros lamentamos que se haya observado, porque tenemos entendido